Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7. Voy a comenzar esta palabra, voy a discernir un poco el estudio. Alguien me dijo un día, pastor, pero usted solamente da estudios. Y le digo, hermano, ¿qué es lo que quiere escuchar? ¿Prédicas? ¿Hablar de lo mismo? Pase aquí al frente borracho, a ver, arrepiéntase, sin vergüenza, y hablar 10, 3, 4 horas. O hablar la verdad del Evangelio como está escrita. Hebreos 5:7, vamos a comenzar ya. Y Cristo, a ver, esta palabra yo sé que muchos la habían leído, pero pasa por encima. Y Cristo en los días de su carne. Aquí cuando comienza este versículo nos dice en los días de su carne. O sea, en el tiempo en que Cristo Jesús estuvo con un cuerpo. Acuérdense que Dios tomó un cuerpo y estuvo en la tierra por 33 años. Entonces está hablando en los días en que Jesús estuvo en la tierra, en los días de su carne. Porque Jesús siguió, dice, sus días no acabarán, dice más en la Biblia más adelante. O sea, el Señor continuó, su cuerpo se fue, pero Él continuó con nosotros. Entonces por eso habla en los días de su carne, no dice en el espíritu ni en los días de ahora, sino en el tiempo en que Él estuvo en carne. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús en su carne comenzó a ser obediente, lloró, clamó. ¿Se acuerdan del pasaje de Getsemaní? ¿Se acuerdan tan hermoso ahí donde dice en Lucas 22:39, donde dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron? Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue tentado en ese momento. Jesucristo recibió una tentación. ¿Y cuál fue la tentación que recibió Jesús? Dejar el sacrificio por el cual nosotros íbamos a ser salvos. Jesús cuando llegó a Getsemaní lloró. Él quería dejar el sacrificio, él quería correr y le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, esto es muy duro, yo tengo que ir a la cruz, yo tengo que sufrir por toda la humanidad. Y lloró, pero el Padre le dijo, no puedes dejar al mundo sin salvación. Y él fue obediente, diga conmigo, obediente. Y nosotros también tenemos que ser obedientes, hermanos. Seguimos con el versículo 8 de Hebreos 5. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ojo, padeció y aprendió la obediencia. ¿Sabe una cosa? Y estas partes aquí es muy linda, este versículo. Muchas veces Dios permite que tengamos que sufrir para que aprendamos a ser obedientes. ¿Sabe cuál es el problema número 1 que tenemos los cristianos y el mundo entero? Es que no somos obedientes. Por causa de que no somos obedientes viene el sufrimiento, porque el amor de Dios es tan grande que Él permite que todos nosotros, si no obedecemos a las buenas, obedecemos con un pequeño pau pau. O sea, ahí depende de ti. Ahí depende de ti, depende de cada uno si soy obediente a la palabra o si yo espero que el Señor se suelte. Bueno, yo sé que Él no lo hace, pero hablándolo paradójicamente, que se suelte la correa y nos dé unos cuantos nalgazos, unos cuantos correazos, una correa. Entonces, dice, y fue declarado, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
O sea, hermanos, aquí tenemos que entrar, aquí tenemos que aprender a conocer algo. Nosotros tenemos que saber que todo, y vuelvo a repetirlo hasta 10 veces, todo lo que le pase a un hijo de Dios, ¿ayuda para qué? Para bien. Entonces no te quejes cuando venga el problema, cuando estés en una situación difícil, cuando tengas un problema económico, cuando tengas un problema en tu hogar, con tus hijos, con tu familia, con el empleador, con quien sea. Solamente mire al cielo y dígale: Padre, enséñame, envíame tu ángel para que me enseñe por qué estoy pasando esta situación, qué es lo que tú me quieres enseñar. No se abra tu boca, hermanos, para blasfemar contra Dios, porque Él es Dios y Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Él no quiere que ninguno se pierda, y como Él no quiere que ninguno se pierda, entonces Él nos disciplina. Y la disciplina del Señor al que ama azota. Y hay veces que la disciplina es tan fuerte que hasta la vida ha tenido que quitarle a personas. Qué triste eso. ¿Esperamos eso también nosotros? La disciplina es fuerte. Así que tenemos que obedecerle al Señor y no esperar una disciplina fuerte. Ok, sigo rápido con estos versículos. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Difícil de qué? A ver, hermanos, si estamos poniendo atención. ¿Difícil de qué? De explicar. El apóstol Pablo fue al tercer cielo. El apóstol Pablo recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo para nosotros los gentiles. Nos enseñó el camino y sin embargo él dice: esto es tan difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? Sigamos con el versículo que sigue. Dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Tócate tu oído. Tócatelo tranquilo. Es un ejercicio espiritual. Y dile: Señor, destapa mi oído para escuchar tu palabra. El problema de la gente, el problema de nosotros es que nos hemos hecho tardos para oír. Somos como niños. Nos damos cuenta, hermanos, del cristianismo. Los hermanos que acaban de llegar al evangelio, los que llevan apenas un tiempo, esta palabra no es para ustedes en este momento, pero sí les puede servir para que la reciban. Pero los que llevamos más de 2 años en la palabra de Dios, los que llevamos más de 2 años de estar escuchando la palabra de Dios, nos hemos vuelto tardos, dice el apóstol. Dice: no les puedo explicar porque se han vuelto tardos para oír, porque todo lo que recibieron por un oído les salió por el otro, pero dentro no les quedó nada. Es difícil esto, no es fácil. Es difícil esta palabra. Gloria a Dios, es difícil. Algo está pasando con el sonido allá, hermanos. Perdón. Ok, seguimos acá. Dice: porque debiendo ser ya maestros, ¿cuántos debieran de ser ya maestros? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque el apóstol está hablando acá esto. El apóstol está hablando esto porque muchas veces pasan los días, pasan los años, los meses en los hermanos. Se habla la palabra de Dios, el Señor no la explica. Nos dice: hagan esto, hagan lo otro, pero volvemos otra vez a caer en los viejos rudimentos.
El Señor dice más adelante, dejando todos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero hay muchos que tienen que volverse en otra vez al comenzar a darles lechita espiritual, a que se vuelvan a bautizar, a decirles: hermano, pase otra vez, arrepiéntase. Mire todo lo que tienes, arrepiéntase por todos sus pecados. Y dice la Biblia que solo tenemos que dejar, que ya somos maestros. Nosotros no podemos continuar como hemos vivido. El cristianismo en los Estados Unidos está en una decadencia total. Qué triste esto, es una decadencia total. Vemos la moral, vemos el cristianismo cómo se ha destruido, cómo miles de personas aún siguen. La gente viene a las iglesias, vienen a las iglesias y ¿sabe qué es lo que esperan? ¿Sabe qué es lo que esperan? Yo me he dado cuenta, gente que viene a la iglesia, ¿sabe qué esperan? Esperan que haya acá un movimiento muy fuerte y que la gente hable y que haga un pastor allá y que los haga llorar, que les recuerde los sentimientos, que les llegue al corazón. Pero no aprenden la palabra de Dios. Y cuando ven eso dicen: qué movimiento, el Espíritu Santo se movió en esa iglesia. Pero sus vidas siguen siendo iguales, tristes, aburridas, enfermos. Siguen con los mismos problemas cada 8 días, porque eso fue lo que nos están enseñando. Eso comenzó como una ola en los Estados Unidos hace un tiempo y se ha extendido por todo el mundo. Se ha extendido una ola de mentira, llevando al pueblo a un mover falso del Espíritu Santo, sabiendo que cuando el Espíritu Santo se mueve en una persona, cuando el Espíritu Santo se mueve en ti, tú eres cambiado, tú eres transformado, tú eres una nueva criatura, tú no vuelves a ser igual que antes. Cuando tú recibes la palabra de Dios, tú vienes a ser grande en el reino de los cielos. Yo no sé por qué me pasé por este lado, pero yo los amo mucho, no los estoy regañando, hermanos. Solamente estoy llevando esta palabra. Ok. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. ¿De qué? De los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El ojo, el oído, ¿qué más es? El gusto, el olfato. Los sentidos que tenemos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que aún seguimos mirando lo que no tenemos que mirar. Aún nuestros ojos, el sentido de la vista, seguimos mirando cosas que son perturbadoras para nuestra vida. La boca, la lengua la usamos, ya no la usamos para adorar a Dios y para maldecir a nuestros hermanos. Todos los sentidos no los hemos ejercitado. Por eso tenemos necesidad de lechita. Pero yo sé que ustedes todos son maduros, así que vamos a retirar todas las mamilas, ¿es que se dice? Las vamos a retirar de las bancas, porque tú estás recibiendo, ¿qué es lo que estás recibiendo? Comida sólida. Mira, hermanos, cuando estoy dando las clases, me doy cuenta. Los que están recibiendo clases lo saben perfectamente lo que están aprendiendo. No es vanagloria para mí, porque esto es palabra del Señor y lo que estamos enseñando es palabra de Dios. Pero los llevamos a versículos de la Biblia, les enseñamos lo que es la verdadera palabra. Porque ya dejamos ese tiempo. Mire, ¿sabe qué? Voy a desnudar mi corazón un poquito acá. Cuando el Señor me llamó a ser pastor, el sueño mío venía de Colombia. De ver a mi pastor allá cuando comenzó con 70 personas y después vi una iglesia de 10,000, 20,000 y ahora tiene ya más de 37,000 personas. Entonces en mi corazón el sueño, yo decía, bueno, yo voy a llegar en los Estados Unidos, yo voy a predicar el evangelio en una manera en que yo quiero, Señor, una iglesia pero gigante. Comenzamos con el avivamiento, que vamos a tener un avivamiento.
pero Colombia es diferente a Estados Unidos. Y vine acá y me choqué con una pared muy grande. El Señor me hizo que me estrellara y me dijo: no, yo no quiero avivamientos. Yo no quiero avivamientos. Yo quiero hombres y mujeres que estén llenos de mi palabra, no multitudes que vengan. Y comenzamos al principio y queríamos una alabanza que tenemos que tenerla, pero que sea una alabanza en el espíritu, no una alabanza en la carne. Y comenzamos y se cantaba y se alababa y se brincaba y eran saltos, hasta poníamos las sillas por todos lados. Y yo decía: wow, esta iglesia, hubo momentos en que esta iglesia estaba súper fuerte, pero era solo emoción. Pero se acabó eso. No más emoción, hermanos. O cambiamos o cambiamos. O nos vestimos con el hombre nuevo y dejamos el hombre viejo, o dejamos la iglesia. Dios no nos llamó, Dios no te llamó a ti para que tú seas cualquier cosa. Tú eres la niña de los ojos del Señor. Él te llamó para que tú seas grande. Él te llamó para que tú seas una persona próspera y bendecida, una persona que en esta tierra seas un maestro. Iglesia, en los Estados Unidos yo me he dado cuenta de algo. Cualquiera trata de adquiere un localcito y dice: no, ya soy pastor, y se vaya a predicar. Y vemos cantidad de iglesias pequeñas en un lado y en otro. Pero lo que a mí me duele, wow, y no sé por qué estoy hablando esto, pero me duele, es cuando vienen personas y comenzamos a hablar de la doctrina de Cristo, a conocer realmente el evangelio de Jesucristo, y yo les comienzo a dar palabra y no saben absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no les han enseñado el evangelio. Se ha enseñado a caminar en la pauta de el convivio, levantar de manos, que yo me arrepentí hoy, pero me vuelvo a emborrachar mañana, que dejo de hablar esta semana groserías, pero la próxima semana las vuelvo a hablar, que le dejé de pegar a mi esposa, pero de pronto sí que suelto otra vez. No, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere hombres y mujeres que sean ejemplo en esta tierra, que Estados Unidos se levante. Él no nos trajo acá a esta tierra, hermanos, para que seamos otros más del montón. Si Él se tomó el trabajo de ayudarte a pasar por esa frontera, de ayudarte a tener papeles en este país, y los que van a tener papeles en este país, y los que van a tener grandes cosas, no es en vano. Él lo hizo porque Él quiere levantar a un pueblo grande en esta nación, un pueblo fuerte. Somos el pueblo de Dios. Yo les estaba enseñando a los jóvenes una palabra que vino ese día, el día viernes estaba enseñándoles a los jóvenes una palabra que me impactó mucho, porque fue un ejemplo, y fue el ejemplo, como dice él acá, que somos niños, dice el apóstol, y fue el ejemplo que yo les di en ese momento. Un rey tiene sus hijos, tienen 14, 13, 12, 15 añitos, niños, pero el siervo, el mayordomo, también tiene unos niños, y los niños se encuentran a jugar los unos con los otros, pelean entre ellos, se hacen de todas las cosas porque son niños y no importa. Pero llega un día en que el papá rey le dice al hijo: llegó la hora de reinar, hijo, vístete con las ropas reales, porque hoy te vamos a mostrar ante la sociedad para que tú seas el rey. Inmediatamente el hijo dice: papá, pero ¿no me puedo llevar también a mis amiguitos con los que yo he jugado tanto? Y el papá le dice: no, tú eres un rey,
Tu ropa es real y la ropa de ellos es una ropa de pordioseros, una ropa de esclavos, una ropa que no es para un rey. Tú estás vestido como un rey, así que tú vas a reinar. Y ahí viene la separación. Mientras que tú estés en el mundo, en las cosas del mundo, tú eres un niño. Mientras que tú todavía estés pensando en cosas mundanas, estás todavía como un niño, estás todavía jugando con ellos. Pero cuando el rey te llame, cuando papá te llame, si no te has vestido con la vestidura real, Él no te va a poner en el reinado. El Señor por eso quiere un pueblo que se vista con las vestiduras que papá nos ha entregado, una ropa nueva, un ropaje nuevo, el ropaje que el Señor Jesucristo nos entregó. ¿Te has vestido con esos o te vas a vestir con esos ropajes? Pero sigamos rápido. Vamos a Romanos 14:3. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, dice la palabra. En el versículo anterior que estábamos leyendo, no lo terminé de leer, pero dice en el versículo de Hebreos, cuando terminábamos, dice, no alcancé a leer ese último versículo, dice, sabiendo que la tribulación, perdón, dice, ya se me fue, ok. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, ahora no busquemos todavía Romanos, sino que voy a continuar acá, que se me olvidó algo que quería entregarles. Nosotros, dice la Biblia, que tenemos que padecer. Antes de explicar el otro versículo, voy a terminar este. Dice en este versículo que tenemos que padecer con Cristo, ¿verdad? Que si nosotros queremos triunfar con Él, padeceremos con Él. La pregunta que todos nos hacemos es, si Cristo padeció, ¿yo tengo que padecer? Si Cristo ya pagó el precio por mí en la cruz del Calvario, ¿yo tengo que pagar el precio también aquí en la tierra? Si Cristo sufrió en la cruz del Calvario, ¿yo tengo que sufrir también acá? Vamos a ir a Romanos 8:7, que nos da esa respuesta. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, si somos hijos, es lo que nos está diciendo la palabra. Si yo soy hijo, tengo que ¿qué? Padecer con Él. Es tremendo esto. Si yo soy hijo, tengo que padecer con Él, para que con Él yo sea ¿qué? Glorificado. Oye, ¿no están leyendo la Biblia? Es que la hermana ya puso mal, no. Ok. Bueno, tal vez aquí está mal. ¿Cómo? ¿Es 8:17? Ok. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok. Entonces, viene la pregunta, ¿qué es lo que tengo yo que padecer? Esa es una pregunta que cada uno nos hacemos. ¿Tengo que ir a la cruz? ¿Tengo que ir allá a que me golpeen? Mire que muchas personas creen que la cruz de Cristo, alguien dijo, una vez cuando estábamos aprendiendo la palabra, alguien dijo, tienes que llevar, la palabra lo dice, ¿no? Tienes que llevar la cruz de Cristo. Y alguien dijo, no, sí, es que mi mujer, ¿qué más cruz que la que llevo en mi casa con mi mujer? Esa es una cruz tremenda. O las mujeres que dicen, no, ¿qué más cruz que mi marido? No. Oh, no, mira la cruz que estoy llevando, esta pobreza económica.
esta cruz que estoy llevando, esta enfermedad, esta cruz que estoy... No, esa no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es negarnos a nosotros mismos, es negarnos a lo que no nos conviene, es negarnos a los placeres del mundo. ¿Sabe cuáles son los placeres del mundo? Mire, ¿cuántas mujeres dicen, yo no tomo, yo no fumo, yo soy casi santa? Pero se la pasan 24 horas en el Facebook. Es un placer del mundo. No, no, es cierto, es cierto. Es que es rico, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos en el chisme? ¿Verdad que es rico? Oh, no, no me digan que no es verdad. O solamente a mí me gustaba poder tomar ese teléfono y poder estar 2 horas ahí hablando de alguien. Son placeres del mundo. Son placeres. Mire, hermanos, yo dejé algo. ¿Sabe qué? Los jueguitos, esos son placeres del mundo. Me están llegando a la Facebook de la iglesia, me están llegando invitaciones. Que si quiero jugar no sé qué, que si quiero jugar no sé cuántas, que si quiero jugarlo. Wow, yo digo, Dios, ¿dónde están? ¿Estamos igual que los del mundo? ¿Acaso no somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No somos reyes, no somos príncipes, no somos escogidos? Mire, hermano, son sencillas las cosas. ¿Verdad que no es fácil? Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Televisión mundana. Pastor, ¿pero es pecado? No es pecado. No es pecado. No es pecado que te pongas 24 horas en el internet. No es pecado que estés hablando de los demás. No es pecado, pero no te conviene. No te conviene. Porque no te va a dejar jamás crecer. Pero no voy a hablar más de eso, y si no, salgo yo por acá. Ok. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es que nosotros hemos creído que los placeres del mundo es solamente el alcohol, la fiesta, la fumadera, el juego. Eso es lo que hemos creído, ¿verdad? Pero las otras cositas las dejamos ahí aparte. Esas pequeñas zorritas que destruyen la viña. Y esas son las que tenemos que dejar. Entonces seamos obedientes, hermanos. Diga conmigo, obediencia. Seamos obedientes, hermanos. Ese es crecer en Cristo. Es que, hermanos, miren, ustedes no saben el dolor que yo siento en mi corazón cuando yo escucho que los problemas siguen, que no son cambiados, que no son transformados. Pero cuando yo veo toda la situación y pregunto, hermano, ¿y por qué siguen esos problemas? Por esto y esto, por los pequeños placeres que nosotros tenemos que negarnos. El hijo de un rey, léanse, hermanos, Proverbios 31 cuando llegues a tu casa. Ahí están los consejos de una madre para un rey. Esos son consejos para nosotros. Proverbios 31, léetelo y te vas a dar cuenta lo que te dice la palabra del Señor. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, qué regalo tan maravilloso que nos dio nuestro Señor Jesucristo, la justificación. Él fue obediente, Él le obedeció al Padre. ¿Saben lo que es obedecer? Jesucristo fue y obedeció en la cruz.
¿Para qué lo hizo? ¿Para salvarse a sí mismo? Si Él era Dios. ¿Lo hizo para conseguir beneficios económicos? Si nosotros miramos el ministerio de Jesucristo en la tierra en los días de su carne, todo lo que hizo Jesús fue ayudar. Él nunca buscó su propio beneficio. Lo único que Él hizo fue ayudar. Él ayudaba a los mendigos, iba, los sanaba. Él ayudaba a los pobres, les hacía milagros allá, les daba pan. Él ayudaba, escuchaba a la gente que tenía problemas. ¿Cuál es el ministerio tuyo aquí en la tierra? ¿Por qué nosotros somos hijos de Dios? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué tenemos que vivir como Cristo vivió? Tenemos que tener lo mismo que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Ayudar, ayudar, ayudar. No es fácil sufrir. No es fácil entregar nuestras vidas y nuestro tiempo para los hermanos. No es fácil ayudar a las personas. Hoy mi esposa estaba orando por una hermana que acaba de tener un bebé y sin embargo se va los días miércoles a traer la comida para darle a la iglesia. ¿Y cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos reciben esa bendición económica todos los miércoles? Es una bendición de frutas, de todo lo que trae. ¿Lo está haciendo para su propio beneficio? No, lo está haciendo por amor. Por amor. Ese es el ministerio de Cristo. No criticar. Cristo no criticó a nadie. ¿Sabe qué? Él pasaba por ¿se acuerdan la mujer samaritana? Él sabía que tenía 5 maridos. Y Cristo Jesús tenía 30 años. Estaba en, como se quiere, como dicen algunas, hombre, judío, educado. Y la samaritana no era una perita en dulce. Y me imagino que debió haber sido muy bonita, porque para tener 5 maridos en esa época era porque era muy apetecida. No cualquiera la iba a buscar. Y Jesús sabía que esa mujer necesitaba amor, pero no el amor del sexo, no el amor humano, necesitaba el amor del cielo. Por eso Él le dio agua de vida, por eso Él le enseñó un nuevo camino, por eso Él le mostró las sendas de la justicia. ¿Nos queremos parecer a Jesús? Padezcamos un poquito. Hermanos, un poquito de padecimiento nos va a traer una victoria total. Un poquito padezca. Un poquito, hermanos. Mire, el Señor no te pide sino el 10%. 10% de tu tiempo para adorarlo y para ayudar a los hermanos, para ayudar a aquellas personas. ¿Sabe por qué el inconverso no regresa a las iglesias? Porque llega a una iglesia y dice, todo el mundo se fue. O si no, comienzan los corrillos, los grupitos aquí, un grupito allá, otro. Y el señor o la señora que llegan, ellos quieren amor. Porque necesitamos, somos humanos. Entonces, mira que están ahí hablando de unas cosas, allí están hablando de otro convivio, allá están hablando de una fiesta, aquí están hablando de esto. Y nadie los saluda. Nadie les da ese amor. La persona dice, cuando llega por allá, se van, diciendo, yo para qué vuelvo a ese lugar, ¿para qué? Demos 10% de nuestro tiempo, una gotica. Pero voy a seguir porque si no, no termino. Romanos 5:1. Ya lo leímos, ¿no? Voy al versículo, el Romanos 5, vamos al 1, leí el 2, voy a leer el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Me salté algo acá?
¿Sabe qué es gloriarse en las tribulaciones? Venir a la iglesia a quejarnos. Eso es gloriarme en la tribulación, ¿verdad? ¿Cómo está? No, pues ahí en la lucha, pero con tantos problemas. Es que no sabe, mire, usted no sabe cómo está mi marido, ese sinvergüenza que anoche me se emborrachó, casi me pega. No, es que no sé cómo voy a hacer con él. No, es que ese hijito mío está, no. Eso es gloriarse en las tribulaciones. Pero qué diferente que llegue. ¿Cómo estás? No, bien. El sinvergüenza de mi marido. Ya sé que ya pronto el Señor lo está cambiando, yo sé que ya pronto va a llegar. Yo me glorío, me siento feliz porque el Señor lo está disciplinando y pronto va a ser cambiado. Me glorío en que mi esposa está cambiando, me glorío en que mi hijo está cambiando, porque el Señor al que ama disciplina y yo sé que lo está disciplinando. Me glorío porque yo sé que esta leve tribulación económica que estoy pasando es un peso de gloria. Yo sé que el Señor tiene cosas mucho más grandes. Me glorío porque yo sé que el Señor ya ordenó al ángel que venga con un maletín cargado de dinero. Pero lo que pasa es que el tráfico está un poquito pesado y el ángel no ha llegado, pero yo me glorío y no me voy a quejar en este momento. Eso es gloriarse en la tribulación, no quejarse. Es que no es fácil el evangelio, pero tiene una gloria tan poderosa, hermanos. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora sí vamos al versículo que les había enseñado. Romanos 14:3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Recibir al débil en la fe. ¿Qué es el débil en la fe? Y eso es una buena pregunta. Una persona débil es la persona que no ha comido, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a una persona que está débil, tiene que haber dos cosas en esa persona: o tiene una enfermedad o está haciendo dieta. Pero no dieta cualquiera. Entonces comienza a verse esa persona pálida. ¿Qué más? Delgadita. No puede estar parado en mucho tiempo en un lugar porque se desmaya. Es una persona débil. Pero así pasa en el evangelio. Hay muchos hermanos débiles en la fe. No todos somos fuertes. No todos tenemos la misma capacidad de poder absorber y recibir la palabra de Dios. No todos caminamos al mismo paso. Hay unos que son débiles y que se demoran unos añitos. Hay hermanos que todavía están en el vicio del alcohol, ¿o no? Ay, por ahí no me digan que no, porque por ahí pastor, ¿y cómo está? Muy bien, hermano, muy bien. Es débil en la fe. Es débil. ¿Tenemos que contender con él? No. Tenemos que recibirlo para fortalecerlo y estar pendiente de él. Tenemos que llamar a esos hermanos que tú no has visto hoy, porque son débiles en la fe, porque la debilidad en la fe los hace que no vengan a la iglesia, porque para ellos la fortaleza es el mundo. Entonces son débiles todavía en la fe, están fuertes en el mundo, pero débiles en la fe. ¿Qué tengo que hacer yo?
recibir al débil en la fe. Recibirlo no es, si no, camina, te invito a mi casa para que, no. Recibirlo es ir, buscarlo, es llamarlo, es mirar cuál es el problema que tienes, hermanito. ¿Por qué estás así? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es tu situación? ¿Qué es lo difícil que tiene? Tal vez tengas un problema económico, tal vez tengas un problema con alguien. Recibir al débil en la fe. ¿Lo vamos a recibir? Esos amenes sonaron muy escasos. ¿Los vamos a recibir? Vamos a llamar a esos débiles, los vamos a buscar. Hermanos, son débiles. Mire, hermanos, el débil camina una cuadra y ya se cansa, pues está débil. Pero el fuerte puede ayudar al débil a que camine la otra. Lo puede ayudar. ¿Saben los hermanos de los grupos de las casas de oración? Hagan eso. Todos tengan los teléfonos de todos. Tengan los teléfonos de todos, no les dé pena, hermanito, dame tu teléfono ahí. Si somos hermanos en Cristo, el que no es hermano en Cristo no quiere dar el teléfono. Ese todavía está allá afuera, ese no quiere porque no es hermano. Un hermano, o por lo menos en nosotros sabemos que yo tengo el teléfono de mi hermano, al no ser que mi hermano se haya puesto como mi enemigo. Pero yo conozco el teléfono de mi hermano, yo sé que mi hermano... entonces yo tengo que tener el teléfono de mi hermano por si acaso tengo una emergencia. En los grupos tengan los teléfonos de los hermanos. Miremos a ver cuál es la debilidad de mi hermano y apoyémoslo. Ustedes que están fuertes, ustedes que han venido hoy a la iglesia, ustedes que están recibiendo esta palabra hoy, ustedes son fuertes y fortalecidos en el Señor, porque lo que Dios les está entregando en este momento, mientras que tú estás escuchando la palabra, el Señor te está levantando y te está dando una fuerza que tal vez tú ni siquiera alcances a comprender, pero cuando tú salgas allá te vas a dar cuenta que esta palabra ha penetrado en tu corazón y el Señor te está fortaleciendo porque tú estás recibiendo alimento espiritual, un alimento que te va a hacer fuerte para que ayudes a los débiles en la fe. Dale un aplauso al Señor. Hagamos lo que dice, hermanos, Corintios 13:1. Mire qué sencillo, esos versículos todos los hemos leído muchas veces, pero hoy los vamos a repetir. Porque la Biblia dice, la palabra del Señor hay que repetirla y repetirla y repetirla. El amor es ¿qué? Sufrido. ¿Por qué sufrido? Es sufrido porque yo tengo que tener paciencia. El amor es sufrido porque yo tengo que tener paciencia con las otras personas. Tú tienes que tener paciencia con tu esposo, con tu esposa, no es fácil. Hay que tenerle paciencia a ese hermano, a esa hermana. Hay que tenerle paciencia a ese hijo, a esa hija. El amor es sufrido, es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Pero no, hasta ahí terminamos. El otro versículo, ese no lo deja, quitémoselo a la Biblia. ¿Cómo dice? ¿Cómo sigue? Todo lo cree, todo lo espera. ¿Qué más? Y todo lo soporta. Esos tres, pastor, hasta aquí, hasta antes, con mucho gusto, pero de ahí, difícil, ¿verdad? Todo lo cree. ¿Dónde estuviste, mi amor, anoche? ¿Por qué llegaste a las 2 de la mañana? No, mi amor, estaba ya con los amigos en la oficina. ¿Cuál oficina? A ver, cuénteme qué estaban haciendo. Todo lo cree, ¿verdad? Se investigan hasta donde sea. ¿Por qué? Porque no, bueno, todo lo espera. Y es difícil. ¿Qué esperas tú?
No que venga con el bolsillo lleno o que traiga, o espero de mi mujer que me tenga, ¿qué? Que me tenga la comida lista, ¿verdad? Aquí no dice que yo espero lo bueno, sino que también espero ¿qué? Lo malo. Eso es amor. Wow, es duro, ¿verdad? ¿Verdad que se pusieron a pensar un poquito? ¿Verdad que no es fácil? Todo lo espera, pero después sigue y lo soporta. Y todo lo soporta. ¿Por qué dice todo lo espera y todo lo soporta? Porque yo sé que todo lo que Dios está haciendo me ayuda para bien. Y si esa persona hizo algo contra mí, si esa persona, Dios la va a juzgar. Ese es su problema con Dios, pero el Señor me está enseñando a mí algo. Si yo soporto en ese momento la situación, el Señor me va a entregar un peso de gloria que no solamente yo lo voy a recibir de Él, nadie más me lo va a entregar. El Señor dijo, mía es la venganza. Es el verdadero cristianismo. Hoy les estoy enseñando a padecer con Cristo. No es fácil, pero o padecemos o entramos por la puerta ancha que lleva a la perdición. Miren, yo voy a leer esto rápido. En la versión actual me gustó mucho de la Biblia, leí esto. Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Si quieres le sacamos una fotocopia y la pegas allá en la casa y por las mañanas vas y lo lees 3, 4 veces. Eso es un buen ejercicio. Lo pones en letra grande y lo pones ahí al frente, y cuando llegue el momento de ver el problema lo lees, y eso te va a dar fuerzas para seguir adelante. Pero vamos a hablar un poco de los corazones. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, uy, qué palabra tan dura. Vamos a leerla duro, a ver, ¿cómo es que el Señor nos disciplina? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. ¿Sabe cómo se llama eso? Malicia. Mire, ¿sabe lo más fuerte que hay en un ser humano? La raíz de iniquidad más fuerte que hay en un ser humano es la malicia. El malicioso camina con los ojos mirando para todo lado a ver qué ve para juzgar, porque su corazón está impuro. Es que, ¿cómo lo dice la Biblia? No lo digo yo, corrompido, ¿verdad? Uy, suena duro esa palabra. Bueno, en Colombia suena duro porque se usa mucho, ¿no? Pero es fuerte. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, quita la viga de tu ojo para que puedas mirar la paja de tu hermano? Entonces, cuando una persona tiene iniquidad, nunca jamás mira la paja del hermano, sino que dice, uy, es que ese es el peor del mundo y yo soy santo. Porque su corazón es corrompido, es malo, raíz de iniquidad. Pero qué bueno
que entre los hijos de Dios el Señor arrancó esa raíz de iniquidad y entre nosotros no hay eso. Entre nosotros hay un corazón puro, perfecto. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, ojo, profesan conocer a Dios. Dicen, soy cristiano, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. Uy, Señor, por favor, dame sabiduría para predicar esto. Mire, hermanos, es que es difícil. Por eso le digo, si vio lo que dije al principio, lo que dice el apóstol, difícil de explicar. Por eso en los pastores, cuando llegamos a este punto decimos, Señor, ¿cómo es posible que yo vaya a enseñar eso en la iglesia? Ahorita me van a decir que estamos... No es eso. Sigamos, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos. ¿Sabes que tú no necesitas decir, no, yo no creo en Dios? No, con tus hechos niegas a Dios. ¿Cómo puedes tú decir, o cómo puedo yo decirlo, creo en Dios, si yo llego a mi casa a hablar mal, a golpear a las personas, a herir a los demás? ¿Verdad que con ese hecho estoy negando a Dios? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Pedro era muy buena gente, ¿o no? Él tenía su temperamento, pero no era un asesino. Pablo era un asesino, Pedro no. Pedro era un pescador y Pablo mandó matar a todos ellos. Pero ¿qué le dijo el Señor a Pedro? No era que Pedro era el diablo, no. Pero le dijo, quítate de aquí, Satanás. ¿Por qué? Porque había una raíz de iniquidad. Entonces no necesitas que nosotros no necesitamos estar diciendo, gloria a Dios, aleluya, Señor, te alabo y te bendigo, sino ¿qué hay en el corazón de nosotros? ¿Qué hay? Y ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos. Dice la Biblia, examinémonos a nosotros mismos. No deje que tu temperamento te haga pecar. No deje que tu lengua te haga pecar. No deje que la ira de Dios venga sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre lo que tú más amas, porque tú no has podido controlar, porque la palabra de Dios no ha penetrado en tu corazón. Hoy es disciplina, ¿verdad? Lo que el Señor nos está dando. No, es obediencia. Hermanos, es aprender a obedecer. No es criticar, no es que estoy echándole a alguno, no. Sino que tú hoy sales de acá y sales ¿cómo? A obedecer. Uy, Señor, es verdad. Voy a poner ahí esos versículos. Ponga un versículo de allá cuando, mire, si eres malgeniado o malgeniada o de pronto se te salen muchas palabras, ponga allá una, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y ahí mismo pone el versículo y lo pegas allá en la pared. No te preocupes, eso te va a ayudar. Porque cuando lo mires, va a llegar un día en que cada vez que lo vas a ver, y ahí mismo cierra tus labios. Los vas a cerrar porque es la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor para que no se me vayan a aburrir. No quiero que se me vayan a dormir, hermano. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ojo, buena obra, reprobados. O sea, reprobados. ¿Se acuerdan cuando nuestros hijos pierden el año o pierden la materia? Reprobaron, ¿verdad? Porque era una buena obra. Una buena obra era que ¿qué? Que estudiaran, que pasaran el examen. Esa es una buena obra. Pero reprobaron. ¿Por qué reprobó? ¿Por qué? No voy a hablar nada de los jóvenes, pero ¿por qué reprobó el muchacho? Porque su corazoncito anda por allá en otras cosas que no tiene que estar, en vez de estar estudiando. Por eso reprobó. Pero nosotros, ¿cuántas obras buenas ha puesto el Señor delante de nosotros y nosotros las reprobamos?
Bueno, son cantidades. Señor, yo te amo. Pero nunca vienen a orar. Te amo, Señor. Pero no son capaces de venir siquiera el sábado a venir a acompañarlos. ¿Sabe por qué insistimos en la oración? ¿Sabe por qué insistimos? Por esto. Porque cuando yo amo a mi hermano, yo vengo a orar. ¿Sabe por qué? Porque yo ayudo a que mi hermano venga. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué las iglesias se vacían? Porque estas bancas están vacías. Entonces el que es débil en la fe viene y dice: ay, yo creo que esta iglesia no hay mucha gente, yo mejor me voy para otra. Entonces van a una iglesia, pare de sufrir, y ven esas multitudes de personas y dicen: oh, esta sí es la verdadera doctrina, aquí sí vengo yo. Por eso les decimos: vengan, hermanos, porque usted está ayudando al débil en la fe. El débil, cuando ve multitudes, dice: yo creo. Ah, eso sí, desde que hay tanta gente es porque algo bueno es, ¿o no? Ese es el débil en la fe. Pero tenemos que ayudarlos. ¿Cómo? Viniendo, que no queden esas bancas vacías. Al contrario, que llegue un punto en que esta iglesia vuelva otra vez a ser una iglesia llena, pero ya no por un avivamiento, sino porque hay una transformación completa en los hijos de Dios, no por una emoción. Señor, te amo. Y esta parte la repito y la seguiré repitiendo, porque yo no la quería repetir, porque me dicen: pastor, no repita tanto. Pero estaba hablando un día, me dicen los hermanos, me dicen: hermano, la parte más dura es el dinero. Señor, te amo. Hay un versículo de la Biblia muy lindo que dice: el que no sabe cuidar la grey de Dios. ¿Sí la han escuchado? Los obispos son irreprensibles, maridos de una buena mujer, que si no saben cuidar la grey de Dios, si no saben cuidar su casa, ¿cómo cuidarán de la grey de Dios? ¿Sabe cuál es tu casa? Tú tienes dos casas. Una casa donde está natural, una casa natural y una casa espiritual. La casa natural es allá donde estás con tu esposa, con tus hijos, comes. Pero hay una casa espiritual que se llama casa de Jesucristo. Es la iglesia donde el Señor te ha puesto para que tú recibas el alimento del cielo, el alimento espiritual. Ahí no vienes tú a cocinar. Ahí el Señor te sirve en la mesa el alimento. Pero esa mesa necesita tener un mantel, necesita unos cubiertos, necesita unas servilletas, necesita pagar una renta. Señor, te amo, pero no cuidamos de nuestra casa. Tú tienes que cuidar de tu casa. No creas que no es fácil para uno decirlo como pastor. Yo sé que el Señor puede sacar el dinero donde sea, como lo dije el viernes. Dios es Dios. Él puede traer un millonario a la iglesia, pero Él no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Él está esperando es que sus hijos den, que sus hijos diezmen, que sus hijos ofrenden, que nosotros demos para Él bendecirnos a nosotros, porque Él puede bendecir a un millonario, porque la Biblia dice que Él bendecirá al dador alegre. Y si viene aquí un millonario y dice: mire, ¿sabe qué, pastor? Ahí les voy a pagar la renta de todo este año. Esa bendición que era para nosotros se la llevó otro, se la llevó. Y después decimos: Señor, ¿por qué? Hermanos, cuidemos de la grey de Dios, cuidemos de la casa del Señor. Señor, te amo, pero no buscamos las ovejas perdidas. Señor, yo te amo tanto, Señor. Imagínese que mi mano me diga, si un día mi mano le dé por hablar y me diga: Germán, yo te sirvo, pero a la otra mano no, que Dios se busque ahí Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que ir a buscar a esas ovejas. Pastor, que a los perdidos. Esa palabra
de los perdidos, yo no sé por qué yo me metí también en eso y es lo que hemos escuchado en los púlpitos, ¿no? Hay que ir a buscar a los perdidos. Yo no creo que en la manera que se expresa a los perdidos hablemos de, ¿cómo le explicara? Que hablemos sobre los que se van a ir para el infierno, no, sino los que se extraviaron del camino. Una oveja perdida es una oveja que se extravió del camino, sea porque desde muy niña le enseñaron malas cosas y cometió el error. Porque la Biblia dice que fuimos, ¿qué? Predestinados para la gloria de Dios, que fuimos predestinados para venir al Señor. Entonces, esas ovejas son nuestros hermanos, que de pronto están en el alcohol, que está ya idolatrando a una virgen, que está idolatrando a un santo. Sí. ¿Por qué? Porque se perdió, porque está perdida desde niño, lo dejaron perder. Pero es una oveja del Señor. Nosotros no sabemos cuáles son las ovejas del Señor, sino cuando les llevamos la palabra. Y ahí es, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y esto no es fácil, pero uno tiene que, ¿no se han dado cuenta que uno va y le predica? Hermano, mira, Cristo te ama. Yo sé que Cristo me ama, pero no voy a la iglesia. Yo sé que Cristo hace esto, pero no voy. Yo sé que Cristo hace 1000 cosas, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no es una oveja del Señor. La oveja del Señor obedece, pero nosotros no sabemos dónde están esas ovejas, así que tenemos que ir y llevarle la palabra, a traer esas ovejas, porque entre 10 o 15 que tú le lleves la palabra, de pronto ahí hay una ovejita del Señor. Entonces va a decir, ay, ¿dónde queda la iglesia? Yo voy a ir a adorar al Señor, voy a adorar a mi Señor. Ahí estás sacando tú a una oveja de la manada de cabras y lo está trayendo a la iglesia del Señor. Busquemos las ovejas perdidas. Hay muchas ovejitas perdidas, hermanos, muchas. Entre esos borrachos. Mire cuántas veces han predicado a los borrachos. Allá. Sí, yo sé que Dios me ama, pero deme otro. Y de pronto uno de todos esos borrachos dice, a mí sí me gustaría ir, aunque sea. Y llega de pronto borrachito por ahí. Al poco tiempo es un rey. ¿Por qué? Porque era una oveja perdida, pero ahora es un rey. ¿Sabe qué? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ir a traerlos. Ese vecino tuyo, esa vecina tuya puede ser una oveja perdida, pero está sufriendo. Esa ovejita está sufriendo porque no conoce el camino. ¿Se acuerda por qué somos ovejas? Porque las ovejas tenemos que ser guiadas por un pastor. Y ustedes ya son maduros para ir a buscar a esas ovejas perdidas. No piensen que es el pastor Germán Hurtado. Ustedes son pastores también, porque ustedes cuidan de la grey de Dios. Ya el que lleve aquí en la iglesia más de 2 años es un pastor de ovejas. No que es el pastor Germán, no, yo estoy aquí porque el Señor me ha puesto, pero todos nosotros después de 2 años o de cierto tiempo que hemos crecido, somos pastores y tenemos que ir a buscar esas ovejitas. ¿Sabe por qué? Porque nos han enseñado mal, que el pastor es el que, no, el pastor no es el que está solamente en el púlpito, el pastor es el que cuida las ovejitas. Hagamos eso, hermanos. Señor, te amo, pero no obedezco tu palabra. Señor, te amo. Ay, pero qué pereza ir a esa iglesia cada 8 días o cada 3 días, o ir el miércoles, Señor, te amo, pero qué pereza estar escuchando, ir a las clases. Seamos obedientes al Señor. Éxodo 23:20, y vamos a ponernos de pie. Hermanos de la alabanza, por favor. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Si en verdad oyeres la voz del Señor. Hermanos, yo los llamo hoy como iglesia, como pastor, a obedecer la palabra del Señor. Él ha puesto un ángel a tu alrededor. No le seas rebelde. Tu ángel te dice muchas cosas. Tu ángel te quiere guiar, pero hay veces le somos rebeldes al ángel. Hay veces el ángel te dice, mira, no compres ese carro porque te vas a meter en un lío, pero es rojo, pero me lo están dando en $2,000, no lo compres. Pero es que es de un amigo, que no lo compres. Sí, pero, y vas y tapas la boca al ángel y vayas el negocio y después te metes en un lío. No le tapes la boca al ángel. Ese ángel te habla a tu conciencia. Es como una alarma que te habla y que te dice lo que tú tienes que hacer. Aprende a escuchar la voz del ángel cuando te dice, no te metas, no te metas, no lo hagas. Hermanos, cuántos sufrimientos nos hubiéramos evitado si hubiéramos escuchado al ángel. Cuántas cosas. No te unas en yugo desigual con un incrédulo. Ay, pero se va a convertir. Ay, pero yo sé que voy a luchar con él. Yo sé. Tú no sabes nada. El único que lo sabe todo es Dios. Nosotros no sabemos nada, pero Él nos pone nuestro ángel. Escuche la voz del Señor y no seamos rebeldes para que podamos tener la victoria total. Vamos a adorar al Señor. Vamos a entregarle nuestro corazón. Quiero que tengamos un tiempo de adoración. Solamente que tu corazón, tu mente esté puesta en Él, en el Rey de Reyes y Señor de Señores.